Gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Bendice alma mía Jehová. Bien, mis hermanos, damos gloria a Dios, la gracia y la paz de Cristo con ustedes. Amén. Amén. Damos gracias al Señor que aquí estamos una vez más para seguir adorando al Señor. Amén. Habemos muy pocos, algunos hermanos quizás lleguen, otros quizás no lleguen. Usted y yo hemos llegado. Amén. Bendito Jesús. Excusamos a Mariana y a Rey, tuvieron una salida, por eso no le vemos aquí hoy. Santo Dios, y los demás hermanos, pues el Señor sabrá por qué no están, pero sé que algunos van a llegar. Gloria a Dios. Amén. Así que en lo que los demás llegan, nosotros vamos a dar inicio. Elba no está, amén. Elba no está porque le operaron hoy de una mano. Amén. Y pues está en recuperación. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a continuar nuestro estudio donde nos quedamos la semana pasada. Santo Jesús. ¿Me pueden decir dónde nos quedamos? Apocalipsis capítulo 11, verso 12, vamos para el 13. Vamos para el verso 13. Amén, amén. Gloria a Jesús. Capítulo 11. Hay algo que sobresale en este capítulo 11. Algo que sobresale y que es debatible. ¿Qué es? Con la palabra debatible es para que me sepan rápido, me digan la respuesta. Los dos testigos. Los testigos. Perdón, dilo duro. No, los dos testigos. Los dos testigos, amén. Lo dijeron en coro, amén, pero me gustó que Juan Carlos lo dijo. Gloria a Jesús. Los dos testigos, algo debatible, porque como ya hemos dicho, a veces quieren ponerle nombre, pero como llegamos a conclusión la semana pasada y como la misma Biblia no identifica quiénes somos nosotros para ponerle nombre, ¿verdad que sí? Solamente nos limitamos a decir que en ese día de la gran tribulación, el Señor va a levantar a dos siervos suyos, los va a llenar y los va a ungir y los va a usar por qué tiempo los va a usar. Vamos a ver si Glendy me puede decir. Esos dos testigos van a ser usados por qué tiempo aquí en la tierra. A lo mejor Nelly quizás te pueda ayudar. ¿No te acuerdas? Juan Ramón, ¿tú te acuerdas? ¿No te acuerdas? Esos dos testigos van a ser usados por el Señor aquí en la tierra ¿por qué tiempo? Santo nuestro Dios. 42 meses. 3 años y medio. Amén. Por 42 meses, que son 3 años y medio. Serán usados aquí en la tierra, como dice, la Biblia no le pone nombre. Acá la gente quiere decir que si es Moisés, que si es Elías, que si es Enoc, pero sabemos que Dios no va a traer personas de 2000 y pico de años para atrás para traerlos a morir otra vez. Sabemos que no, y como dijimos, se descarta a Moisés porque Moisés vio muerte y está estipulado que el hombre muera una sola vez. Santo Jesús. Y vemos que Elías, Jesús bien claro dijo, a la verdad os digo, Elías ya vino. En otras palabras, no lo esperen, que ya vino. Así que sabemos que en el tiempo de la gran tribulación el Señor hoy tiene siervos que los usan en diferentes lugares de la tierra, y en esos días usará esos dos personajes para manifestar su poder. Y vimos, amén, vimos qué le pasó. Esta pregunta se la vamos a hacer. ¿Qué tal si se la hago a Dania? Si Dania no la contesta, se la pasamos a María Figueroa. Los dos testigos, ¿qué les pasó después que fueron asesinados? ¿No te acuerdas? María Figueroa, ¿tú te acuerdas? Después que fueron asesinados estos dos testigos, ¿qué les pasó? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Mauro, ¿tú te acuerdas? José. Sí, después de 3 días que estuvieron muertos, entró en ellos el espíritu de vida. No, pero te me adelantaste a la pregunta. Después que murieron, ¿qué pasó con ellos?
Sí, sí, pero es que tú me estás dando la historia completa, pero yo no te pedí la historia completa, sino el inicio. Después que murieron, pues la gente se regocijó por verlos muertos. Pero ¿por qué se regocijaron? ¿Qué pasó con ellos después que murieron? Yo sé que él está ahí, pero hicieron un empujoncito. ¿Quién le ayuda? Que las naciones se regocijaron. Sí, sí, pero eso lo dijo José. Pero algo pasó después que murieron. Por resucitar. Estaban vivos, seguro. Pero después que murieron, pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Los pusieron los cuerpos en la plaza de la gran ciudad que en sentido figural se llama Sodoma y Egipto, que es Jerusalén, amén, en la tierra donde murió nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado. En otras palabras, la respuesta que yo esperaba era que me dijeran que después que murieron, sus cuerpos fueron puestos en la plaza. Como dijo Selvin, para exhibición, los estaban exhibiendo como una victoria de que habían vencido a estos dos líderes, amén. Ahora, después ya no conoce la próxima pregunta porque ya José la contestó. ¿Qué pasó después? Pues pasaron 3 días y medio. Y después de los 3 días y medio, amén. ¿Qué pasó, María Figueroa, después de los 3 días y medio? No pasó. José lo estaba diciendo cuando lo detuve. Pregúntale a Nelly. ¿Qué pasó después de esos 3 días y medio? Resucitaron, volvieron a vivir o no. Amén. Resucitaron. ¿Y qué pasó para resucitar? Rosita, ayúdele, Rosita. Vivieron. Estaban muertos, pues vivieron. Vino a ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y vivieron. Pero contestaron bien, resucitaron. Amén. Y luego una vez que resucitaron, amén. Esta pregunta va para Julia. Cuando en el momento que el Espíritu de vida entró en ellos, ¿qué pasó con ellos? Cuando entró el Espíritu de vida, resucitaron, sí, pero ¿de qué nos dice la Biblia? Se pusieron, se levantaron sobre sus pies y algo aconteció. Cuando se levantaron sobre sus pies, ¿qué pasó? I don't know. Cayó Sí, ¿va bien? un gran temor. ¿O? Un gran temor. Cayó un gran temor en todos los que lo vieron. Amén. Cayó un gran temor en todos los que lo vieron. Amén. Entonces ahora el verso 12 nos dice ¿qué se oyó? Una gran voz. ¿Cómo? Se oyó una gran voz. Se oyó una gran voz. Amén. Vamos a ver si ahora Dilcia. Vamos a ver, vamos a aprovechar a Dilcia. Qué pena que se nos va a Dilcia. Bendito Jesús. Pero la vamos a tener en el mismo Estados Unidos con la esperanza de que la volveremos a ver. Amén. Amén. Bendito Jesús. Dilcia, cuando entró el Espíritu de vida, en el verso 12 dice, ¿qué oyeron ellos? ¿Qué oyeron? Después que ellos se levantaron y entró temor en los que lo vieron, dice, y oyeron una gran voz del cielo que voz decía, subid acá. Amén. Una gran voz del cielo llamándolo, subid acá. Amén. Así que del cielo fueron llamados y nos dice, dígame, Chor, ¿qué pasó? Cuando oyeron la voz, ¿qué pasó? Se fueron. ¿De qué manera? Estilo arrebatamiento, estilo Se levantaron al cielo, ¿de qué manera? Una nube. Como Jesucristo, amén, escondido en una nube. Se fueron al cielo en una nube, amén, y de esa manera se levantaron, gloria a Jesús. Así que ya el capítulo 12 nos está dejando ver que estos dos testigos terminaron su obra. ¿Por qué? Porque, como decía el verso 7 de este mismo capítulo, que dice que cuando ellos terminasen su testimonio, pues entonces ya la bestia que subía del abismo le iba a quitar, le iba a hacer guerra contra ellos, los iba a vencer y los iba a matar. Y así aconteció, pero ya en el verso 12 nos dice que
resucitaron, subieron al cielo. Y una vez que ya subieron al cielo es porque se terminaron los 3 años y medio. Al terminarse los 3 años y medio, ellos terminaron su testimonio aquí en la tierra, terminaron su labor, se levantan al cielo. Ahora que entramos al capítulo 3, al verso 13, para ver lo que aconteció. Y la semana pasada iba por aquí, dije que me quedé allá con Glendy, así que voy, Glendy, te voy a dar el verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén, gloria a mi buen Dios. Enfatiza el verso 13, en aquella hora. Quiere decir que en el momento en que estos 2 testigos fueron levantados en el cielo, no pasaron días, no pasaron semanas, no, en aquella hora hubo un gran terremoto. Santo mi Dios. Ese terremoto fue tan grande que dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y al decir que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, dice, y murieron en número de 7,000 hombres. Y dice que los demás dieron gloria al Dios del cielo. Pero vamos a analizar esto, a ver, para ver de qué manera ellos dieron gloria al Dios del cielo y qué pasó. Primeramente, surgió ese gran terremoto. Cuando dice una 10ª parte, es como dice, como usted ve, de 110. Amén. La 10ª parte de esa ciudad se derrumbó. Usted sabe que está hablando de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está en un monte. El templo, donde estaba el templo de Salomón, que ahora no está, pero ahí al lado es que van a construir los judíos el templo futuro. En ese mismo monte, de ahí para que, sabemos, ¿verdad?, que para que haya paz con los palestinos no se le va a desbaratar la mezquita que ellos tienen, sino que en un tratado de paz van a lograr que en un terreno vacío que hay sea al lado, que ahí construyan el templo. El hecho es que Israel va a tener el templo ahí, ya hablamos y vimos que el anticristo va a blasfemar, a profanar, ese templo. Ese templo va a ser profanado. Le he mencionado que ese templo no es obra de Dios, es obra del hombre. Porque el propósito de los judíos es sacrificar animales, derramar sangre. Y ya esto no le agrada a Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hebreos capítulo 10 en el verso 4? El 10:4 que dice, porque la sangre de los machos cabríos y de los toros no quitan el pecado, la mancha del pecado. Ya Dios no le agrada porque ya Dios dio a su unigénito Hijo. La sangre de Cristo es la que limpia toda clase de pecado. Por lo tanto, ese templo Dios le va a permitir a los judíos construirlo, pero no es obra de Dios. Dios le permite al pueblo que ellos lo construyan. Ahora, ese templo será profanado por la bestia, por el anticristo. Ahora, cuando dice que una 10ª parte de la ciudad se derrumbó, estadísticamente está probado que el monte de Sión, que es Jerusalén, es hueco todo por debajo. Como estas personas que hacen excavaciones, ¿cómo se llaman? Los arqueólogos. Es decir, los excavadores son los que la hacen, pero los estudiosos son los arqueólogos. ¿Cómo es? Arqueólogos. A mí, esta gente han averiguado y han hecho estudios que todo el monte es hueco por dentro. Entonces, quiere decir que en un terremoto, todo lo que está arriba, todo se va a derrumbar. Ahí no queda ni la mezquita que tienen ahora los palestinos, ni el templo que construyan los judíos. Y todo eso va a destruirse porque Dios no acepta las obras de los hombres. Esa obra toda será destruida. Ahora, por eso, porque déjeme decirle, hay cristianos que creen que en ese templo que los judíos van a construir, malinterpretan lo que dice en Ezequiel capítulo 40, capítulo 41 y 42. Ellos creen que ese es el templo milenial y que ese templo va a estar ahí para siempre. Cuando la Biblia ya nos va dando detalle en el Apocalipsis, cuando Juan dice que se abrió el cielo y vio el templo de Dios en el cielo. No hará más falta un templo aquí en la tierra, porque el mismo Dios
es el que va a estar reinando sobre los que moran aquí en la tierra. Y Dios no necesita un templo humano para él morar. Dios no necesita un templo de 4 paredes. Así que en el tiempo del milenio no habrá un templo como el que creen que va a haber, y más un templo donde tiene las costumbres del Antiguo Testamento, que ya eso caducó, bendito Jesús. Oye, pues ahora que digo caducó, porque yo estaba mirando a un ministro mesiánico dando el testimonio, y como él dice que lo pueden poner en una máquina para probar de que él está diciendo la verdad. Entonces él dice que Jesús se le manifestó y que porque él cree en Jesús. Pero mire qué interesante, cree en Jesús, pero no cree en el Nuevo Testamento, solamente en Mateo. Como Mateo es escrito a los judíos y Mateo pues todo va basado a los judíos, no acepta los demás evangelios, no acepta, dice que no cree en el apóstol Pablo, cuando es el apóstol de los gentiles el que nos ha traído la doctrina a la iglesia. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta quién es quién. Bendito el Señor, amén. Sabemos que el Señor no mora en templos humanos. Por lo tanto, en ese derrumbe yo estoy 100% seguro que ese templo se va en ese 10% de la ciudad que es derrumbada. Porque como le dije, todo el monte de Sión es hueco y al ver un gran terremoto, todo eso se desborona y lo que está construido arriba, todo quedó, desvanecerá, bendito Jesús. Así que entonces dice, al surgir ese gran terremoto, ahora entonces da detalles de que dice que por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, dejando ver una gran multitud de gente que van a morir. No es fácil decir, aquí la gente se asunta cuando se dan las noticias, murieron 15, 20, 50 personas, pero decir 7,000 personas morir en un terremoto, bastante. Ahora mire lo interesante, y los demás dieron gloria al Dios del cielo. Leía el comentario de un erudito, por cierto, MacArthur. No estoy de acuerdo, cada erudito tiene su opinión y ellos pues miran las cosas, miran de la manera en que ellos creen que es prudente entenderla. Pero yo no estoy de acuerdo con él, que él dice que estos que dieron la gloria a Dios son los que van a ser salvos en el periodo de la gran tribulación. Vamos a ver en el verso 15 que ya estamos al final de la gran tribulación. Se fueron, está dejando bien claro, ya se fueron ¿quiénes? Los 2 testigos. Antes del terremoto, ¿quiénes se fueron? Los 2 testigos. Los 2 testigos. ¿Y cuántos tuvieron los 2 testigos profetizando? 3 años. 3, ¿cómo? 3 años y medio. 3 años y medio. Ese es el tiempo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Y si los 3 años, nos está dejando bien claro que después que terminaron los 3 años y medio, quiere decir que si ya terminaron, ya no hay más salvación. Con excepción aquellos 144,000 que fueron sellados, que ya son primicia. Pero ya no hay en la población, no hay nadie más para ser salvo. Entonces ciertos eruditos pues mencionan y dicen, amén, que los demás que no murieron, que estos son los que están para ser salvos, y que al ver todos estos acontecimientos, pues le están dando gloria a Dios porque ellos van a arrepentirse y que se van a convertir. No, ya se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad. Pasaron los 3 años y medio cuando surge este terremoto. Estos que dan gloria a Dios, mire, ¿usted sabe que el diablo da gloria a Dios? ¿Usted sabe que los mundanos dan gloria a Dios? Toda persona que dice el Dios que está en el cielo es todopoderoso le está dando gloria, aunque no sea cristiano. Lo que pasa, hay una diferencia entre nosotros y el mundo. El mundo reconoce que Dios es poderoso, eso es darle gloria a Dios. Ahora nosotros lo hacemos con devoción. El mundano lo hace como reconocimiento. Por eso es que usted y yo no adoramos a Dios por reconocimiento, lo adoramos por devoción. Porque le hemos conocido y por sus grandezas y sus poderes le hemos amado y nosotros le adoramos porque anhelamos adorar a nuestro Dios.
Pero el impío, el mundano, dirá, el todopoderoso, ese Dios tan grande que está haciendo tanto juicio, mira, ha hecho un juicio más. Esto es otro juicio del que está allá en el trono. Eso es darle gloria a Dios, porque están diciendo que Él es el poderoso, que Él es el que está actuando. Y de una manera indirecta están dándole gloria a Dios, pero no en alabanza, porque no lo están alabando. Como le dije, es un reconocimiento de que solamente Él es el que tiene el poder para hacer todo lo que está haciendo. Por lo tanto, no creamos, por eso que le digo, tenemos que estudiar cuidadosamente la Biblia. Analicemos, pasaron los 3 años y medio, ya no hay salvación para las almas que están en la tierra. Estos últimos juicios, cuando vienen con las últimas copas, va a ser para destrucción, no para salvación. Ya había pasado el tiempo, entonces ¿qué los testigos estaban todavía predicando? No había No, porque es lo que estoy diciendo. Este verso va después que ellos se levantaron. Cuando dice el verso 12, amén, cuando dice que el verso anterior, el verso 7, en el verso 7 dice que cuando ellos hubieron acabado su testimonio aquí en la tierra, en otra palabra, se acabaron los 3 años y medio. Ellos predicaron 3 años y medio. Y el verso 7 dice, cuando hubiesen acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará y los vencerá. Perdón, primero los vencerá y los matará. Porque se me hace que los 3 años y medio todos creían en el anticristo porque había una paz fingida. Donde se dan cuenta que se revela es cuando los juicios de Dios vienen, entonces entran en acción los 2 testigos. ¿Cómo podemos entender así? ¿Cómo podemos dividir las 2 partes? Bueno, en el punto está diciendo el verso 11. Dice, y cuando pasaron, se cumplieron el verso 12. ¿Cómo es que dice el 12? Espérate. Dice, y cuando recibieron la voz que fueron llamados, subid acá. ¿Y por qué subieron? Porque ya se terminaron los 3 años y medio, ya que ellos cumplieron su función. Durante estos 3 años y medio, acuérdense que la semana está dividida, primero 3 años y medio de paz fingida. Cuando hablamos de los 3 años y medio que predican estos 2 líderes, eso es en la última mitad de la semana de Daniel. Los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Durante ese periodo, comenzando con las 3 años y medio de paz fingida, es que muchas almas se van a estar convirtiendo. En la paz fingida, 3 años y medio, mucha gente van a reconocer que la iglesia se fue y que el verdadero Cristo era el que ellos no habían aceptado. Y en esos 3 años y medio de paz fingida, muchos van a formar parte de esa gran multitud que se levanta al final de la segunda mitad de la semana. Ahora, cuando ellos comienzan a predicar, ¿se acuerdan? ¿De qué manera estaban vestidos? Vamos a ver, aquí le hago esta preguntita por aquí, vamos a ver. Juan Ramón, tú me puedes decir, estos 2 testigos dicen que fueron llamados para profetizar 3 años y medio y estaban vestidos ¿de qué manera? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a Juan Ramón? De silicio. En otras palabras, lo que quiero llevar con lo que tú me dices, se culminaron los 3 años y medio. Ya las almas que se salvaron se levantaron en esa gran multitud. Cuando de la gran multitud que ya vimos en el capítulo 7, verso 9. Se levantó una gran multitud de todas naciones, de todo pueblo, de toda lengua, que una multitud que no se podía contar. En otras palabras, se levantaron. Los testigos terminaron su testimonio y se acabaron los 3 años y medio. Si ya se acabaron los 3 años y medio, ya no hay más prédica. ¿Por qué razón no hay más prédica? Los 144,000 se fueron escondidos, huyendo a la bestia, que eso lo vamos a ver en el capítulo 12. Los 144,000 se fueron al desierto, se escondieron en un lugar que Dios les tenía preparado. Ya no están predicando. Los 2 testigos estuvieron predicando hasta el final. Y ahora nos está dejando bien claro detalle que después que ellos se fueron es que surge este terremoto. Y si surge este terremoto después que ellos se fueron, mueren 7,000 personas en el terremoto y los demás, amén, que dan gloria a Dios es reconociendo. Es como si dijeran, de esto no vamos a escaparnos. Usted sabe que en el capítulo 6, en el verso 17, cuando dice, y ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Eso es darle gloria a Dios, porque están diciendo la gran ira de aquel que está en el cielo, reconociendo que Él va a derramar Cuando alguien reconoce los hechos de nuestro Dios,
indirectamente le está dando gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, si ya se culminaron los 3 años y medio, ya no hay esperanza de salvación, porque los que quedaron en la tierra fue porque estaban marcados. Así que esa otra multitud que sobrevivieron, que no murieron en el terremoto, son el restante de personas que se dejaron poner la marca de la bestia. Y entonces no le quedó más remedio de reconocer, esto es obra no del líder que tenemos en la tierra, esto es obra del que está allá arriba en el trono, que está haciendo juicio, y esto es un juicio más que ha hecho sobre nosotros, dirán ellos. Pero en realidad se está refiriendo ya en los finales. Entonces, para mí los 2 testigos empiezan su ministerio después porque aquí aparecen en la 6ª trompeta. Para mí empiezan a predicar en la gran tribulación, porque la tribulación empezó con los 3 años y medio. Sí, en la gran tribulación, por eso estamos diciendo los últimos 3 años y medio. Entonces ellos predicaban quizás solo para demostrar que para confirmarlo. Que los juicios que estaban pasando en la tierra es por obra de Dios. Sí. Pero no estaban predicando en ninguna alma si ya no había más salvación. Acuérdate que esa solo a los 144. Acuérdate, exacto, si te dice, acuérdate que esa es la pero función esos de los fueron escogidos por 144,000. Dios. No fueron escogidos, no fueron evangelizados por estos testigos, sino que fueron especialmente escogidos por Dios. El hecho es que, mira, los 144,000 son los que tienen la tarea de predicar el evangelio del reino. Ahora, estos 2 testigos son los que están confirmando. Es como dijéramos, nosotros aquí estamos predicando, pero Dios tiene un líder que Dios le ha dado dones especiales, y ese líder está confirmando que lo que nosotros predicamos es por obra del Espíritu Santo. Estos 2 líderes, el Señor los está usando con poderes milagrosos que están confirmando el evangelio del reino que se le está predicando a estas personas en estos últimos tiempos. Entonces lo que yo entiendo es aquí donde dice: y dieron la gloria al Dios de los cielos. Es cuando Pablo iban ahí no me acuerdo con quién era, cuando aquella mujer gritaba: estos son los siervos del Dios Altísimo, dándole la gloria a Dios. Exacto. Pero no eran no era en devoción, era en reconocimiento. reconocimiento. Exactamente, es un buen ejemplo. Un buen ejemplo, ¿verdad? Que vemos, no, ellos no estaban en devoción adorando a Dios, pero en reconocimiento porque que Dios es el Todopoderoso. Amén. Amén. Así que vemos, ¿verdad? Ya esto es el verso 13. Ya vamos a ver ahora en el verso 14 lo que nos dice, pero hasta el verso 13. ¿Alguien tiene pregunta? Dígame, José. Un comentario nada más, pastor, acerca de este verso, porque hoy en día se han levantado bueno, como usted dijo, algunos eruditos, digámoslo así, pero que están como desviados, algo así, que están llevando a mucha gente a querer que crean lo que están diciendo ellos, que en este verso, cuando los 2 testigos cuando entra el Espíritu a ellos, dice que es allí donde se está confirmando el rapto de la iglesia, porque así como ellos se van, es un prototipo del rapto de la iglesia. Bueno, es una de las maneras que podemos mirar porque hay gente que cree en la incredulidad de muchos, dicen cómo es posible que la iglesia, como dicen los cristianos, que se va a desaparecer y que se va a levantar. Pues Dios nos ha dejado 3 ejemplos. El primer ejemplo fue Enoc, el segundo ejemplo fue Elías, y el último ejemplo lo vemos aquí en medio de los 2 testigos, que vemos de que para Dios no es imposible tomar las personas. Tienen el cuerpo físico, pero los levanta. Sabemos que ese cuerpo, en ese momento que se levantan, esos cuerpos son transformados, porque como el apóstol Pablo enseña, en el cielo no entra carne ni sangre. Por eso sabemos que Elías, en el momento que fue levantado, y Enoc recibieron transformación. Esos cuerpos se transformaron. Por lo tanto, es otro indicio que como Elías, después que recibe un cuerpo transformado, va a volver a recibir un cuerpo materia para venir aquí a la tierra a ser uno de los testigos, como dicen muchos. No tiene lógica. Pero estos 3 ejemplos son ejemplos que nosotros, la iglesia, lo decimos, bueno, nos deja ver claro que hay evidencia que sí, las personas pueden levantarse, como se levantó Enoc, como se levantó Elías y como se levantaron estos 2 testigos al final. Amén. No, es que ellos supuestamente a nosotros los están dando a creer que lo que nosotros creemos no es así, porque nosotros creemos que cuando en los primeros tres capítulos de Apocalipsis nosotros creemos que cuando Juan es llevado se está refiriendo a la iglesia, porque allí desaparece todo lo que... Entonces, ellos lo que quieren es
es que nosotros dejemos de creer lo que hemos aprendido y lo que confirmamos con la Biblia que es así. Entonces ellos nos quieren llevar ahí Al final, al final, porque ellos los quieren, o sea, ellos se ponen a decir y entonces dicen que con el levantamiento de los 2 testigos más el terremoto, dice, es cuando va a surgir el arrebatamiento de la iglesia. Dice, No, lamentablemente esto es doctrina de los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero esto no tiene lógica y está fuera de base, está fuera de enseñanza antibíblica, porque bien claro, la Biblia nos enseña claramente que la gran tribulación no tiene que ver nada con la iglesia. Esto es un periodo entre Dios e Israel, un trato que Dios había hecho, un pacto que Dios había hecho con Israel. Así que, como ya hemos enseñado, la iglesia después del capítulo 3, todos los restantes del capítulo 4 en adelante se está refiriendo ya directamente al pueblo de Israel. Pero como ejemplo sí usamos, como dije, como Dios levantó a estos dos olivos, como levantó a Enoch y como levantó a Elías, de esa manera que también la iglesia será levantada de este planeta Tierra. Pero ya hemos enseñado que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Dígame. Yo tengo una duda. Entonces, ¿cómo usted mira la transfiguración donde se presenta Jesús con Elías al lado y Moisés al otro lado? No le oí lo último. ¿Cómo usted ve la transfiguración que Dios presenta en Mateo? Sí. Donde está Jesús en el medio, Elías está al lado y Moisés está al otro lado. Bueno, esta transfiguración, de esto hablamos la semana pasada. Y dimos un ejemplo. Dijimos que, mire, el Señor llamó a sus discípulos, los constituyó los 12 apóstoles, los puso como el cimiento de la iglesia aquí en la tierra. Amén. Pues sabiendo que el fundamento es Jesús, pero los puso a ellos, amén, como el inicio de la iglesia. Entonces ellos van a predicar lo que estamos predicando hoy. El Señor tenía que asegurarse de que estos discípulos iban a tener la certeza y la convicción de que después de la muerte hay otra vida. Porque déjeme decirle, a través de todas las generaciones, multitudes se han encargado de enseñar y de decir que uno se muere y que se acabó todo, que después de la muerte no hay nada. Y especialmente los quiero llevar aquí. Entonces los ateos especialmente dicen que después de la muerte no hay nada. Jesús le dio una enseñanza a estos discípulos porque ellos iban a ser los maestros para nosotros en el futuro. Entonces les dio una enseñanza dejándole ver. Ellos creían en Moisés, ellos creían en Elías. Se lo presentó en una transfiguración vivos para que ellos supieran y tuvieran la convicción que después de la muerte sí hay vida. Sí, porque los fariseos también se basaban diciendo que había una reencarnación, que iban a reencarnar en una otra persona o en un animal, o como lo hace la India. Bueno, un gran porcentaje de los españoles tienen esa creencia de la encarnación, pero nosotros sabemos que la encarnación no es bíblica. Entre los fariseos y los saduceos estaba la doctrina de que los saduceos no creían en que había vida después de la muerte. Y yo digo, ¿y para qué enseñaban y para qué estaban doctrinando según ellos si no había vida después de la muerte, si todo se acaba? Pero los fariseos, ahí el apóstol Pablo se aprovechó, porque cuando Pablo estaba predicando de la resurrección, sabía que los fariseos se iban a poner a favor de él y tocó el tópico de la resurrección, y los fariseos en esa parte se pusieron a favor de Pablo, porque los saduceos negaban muerte después de la vida. Pero de ahí mucha gente se han ido trayendo doctrinas como la encarnación y trayendo doctrinas de fuera de base. Pero en esto de la transfiguración, Jesús lo que le quería enseñar al pueblo era de que hay vida después de la muerte. Y los discípulos, como le dije, que se iban a encargar de extender el evangelio por toda la faz de la tierra, el Señor le dejó convicción que creyeran. Sí, mira, como en esta visión has visto a Moisés, has visto a Elías, para que tengas seguridad de que ellos sí viven. Y como dice la palabra, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Dejándole ver que, en otras palabras, porque muchas personas, dijimos la semana pasada, que algunas personas se basan a esa transfiguración para decir que uno de los testigos es Elías.
pero ahí hicimos énfasis la semana pasada de que el ejemplo de la transfiguración fue para traer una enseñanza de que hay vida después de la muerte. Amén. Y es la esperanza a lo cual el Señor nos está llamando a todos. Pero en el periodo de la gran tribulación, la esperanza de salvación se acaba cuando la gran multitud se levantó. Una vez que esa gran multitud se levantó de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, solamente quedaron salvos los que fueron sellados en la tierra. Y se nos especifica. ¿Se acuerdan los nombres de las 12 tribus? 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de... ¿Perdón? ¿Cómo? No, estoy diciendo las 12 tribus. 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Simeón, 12,000 de Neftalí, 12,000 del hijo de José, ¿cómo era? Manasés, y 12,000 de Isaacar. Amén. Me confundí, déjeme decirlo. Mire, 12,000 de Judá. Es que lo voy a decir corredito porque si pongo atención a lo que me hablan me confundo. 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad. Ya van 3 tribus. 12,000 de Simeón. Perdón, no es Simeón y el otro se me fue. Simeón. 12,000 de Simeón. 12,000 de... Oye, se me fue la onda. Es que mientras estaba diciendo la mano me habló y se me fue. Pero anyway, son 12 tribus. Amén. Déjame ver. Judá, Rubén, Gad, Simeón. Esas son las 3. Después viene Aser. Después viene Neftalí. Después viene Manasés. Son 6. Después viene Zabulón. No, Zabulón es el 9. Simeón, fue que dije Simeón antes, porque era Aser, tenía que decir Aser. Así, Aser lo sustituí por Simeón. Aser es el número 4. Aser, Neftalí y Manasés, ahí hay 6. Después viene Simeón, que es el 7. Después viene Leví, que es el 8. Después viene Isaacar, que es el 9. El 10 es Zabulón, el 11 es José y el 12 es Benjamín. Ahí están las 12 tribus. Amén. Entonces, de estas 12 tribus fueron sellados. Eso indudablemente ya están salvos aquí en la tierra. Dijimos que en la pregunta del capítulo 6, verso 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos son los únicos que se sostendrán en pie en todos los juicios hasta el final de la gran tribulación. ¿Por qué razón? Veremos en el capítulo 12 qué va a pasar con ellos y dónde Dios los va a tener guardados. Gloria a Jesús. Así que vemos, termina con este gran terremoto, vemos todo esto que acontece. Ahora termina el segundo ay. Vamos a ver el verso 14 por ahí. Nelly, léeme el verso 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercero y viene pronto. El tercer ay y viene pronto. Amén. Así que el segundo ay pasó. Ya habíamos estudiado el primero. ¿Quién se atreve a decirme cuál fue el primer ay? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuál fue el primer ay? ¿Ah? La quinta trompeta, pero sin buscar en la Biblia. ¿Cuál fue el primer ay? Y vi caer. No. Nadie. Y vi caer del cielo una estrella a la tierra y se le dio. La llave del abismo. ¿Se le dio? La llave del abismo. La llave del pozo del abismo. Amén. Esa es la primer ay. El que cayó del cielo dijimos que es Satanás. En el capítulo 12 lo vamos a ver cómo cae con la tercera parte de los ángeles. Amén.
cayó el primer ay, cuando Satanás cae en la tierra, se le dio la llave del pozo abismo. ¿Se acuerda que abrió el pozo y subió mucho humo? Y en ese humo salieron las langostas y todo lo que estudiamos que iban a ser las langostas aquí en la tierra. Ese fue el primer ay. Entonces ahora dice en el verso 14 que leyó Neri, dice el segundo ay pasó. ¿Y cuál fue el segundo ay? Cuando sonó la sexta trompeta. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz del cielo que le decía al sexto ángel que tenía la trompeta algo que tenía que hacer. Ve y desata. Ustedes van a un instituto, se cuelgan todo. Ve y desata. El sexto ángel, ¿a quién iba a desatar? Los 4 ángeles que estaban atados en el gran río Éufrates. Amén. Ese es el segundo ay, cuando comienza de esa manera y sigue dándonos todos los detalles hasta que, acuérdense, comenzó en el capítulo 8, en el capítulo 9 y termina en el capítulo 11. Acuérdense que el capítulo 9, del verso 1 al verso 11, es la quinta trompeta, que es el primer ay. Y del verso hasta el verso 12, del verso 13 en adelante hasta el 11, 14 es el segundo ay. Amén. Así que si el segundo ay terminó, quiere decir, como dice, el tercer ay viene pronto. En otras palabras, va seguidito detrás del segundo ay. Así que vamos a ver el tercer ay y la última trompeta que ha de sonar. Gloria a Jesús. Bendito. Juan Ramón, léeme el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a mi buen Dios. Así que llegó el momento de que el séptimo ángel tocase la trompeta. Gloria a Jesús. ¿Se acuerdan cuando dijimos, verdad? En el capítulo 8, cuando dijimos que los 7 ángeles que se pusieron en pie ante Dios y que se le dio trompetas. Amén. Entonces vemos, verdad, de que cada uno ha tocado su trompeta. Ahora faltaba el séptimo. Y dice el séptimo ángel tocó la trompeta. Santo Jesús. ¿A quién le hago la pregunta? Mauro, está calladito. Una preguntita para ti. Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿qué pasó? Santo Dios. ¿A quién se la hago? La cortina hacia el final, ahí está. Encima de una cosa. Hay que moverlo, ahí está. Óigame, es que ustedes tienen que ubicar la mente en el estudio. Usted sabe por qué y no lo digo para elogiarme, sabe por qué voy aprendiéndome 14 capítulos de Apocalipsis, porque le dedico interés. Voy por el capítulo 14, verso 12. En el verso 12 y 15 estoy ahí en stand-by. Pero cuando uno le pone interés a algo a alguien, se lo aprende. ¿En el qué? Apocalipsis 3:7, son los mensajes de las iglesias. Esa es la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Amén. Santo Dios. Bueno, pero les aconsejo, usted mantiene su mente, tiene que desubicarse de todo lo que está a su alrededor y de cuando usted lee un texto, captar las palabras, porque el hermano acabó de leer el texto y dice lo que pasó cuando el séptimo ángel tocó la trompeta. Bien claro dice, hubo grandes
voces en el cielo. Santo, mi buen Dios, grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo. ¿A quién pertenecen los reinos del mundo? ¿Ah? Le pertenecía a Satanás. A Satanás. ¿Desde qué momento? Desde que, desde que Adán pecó. Desde que Adán, en otras palabras, Adán le entregó las llaves de los reinos a Satanás. Entonces, quiero comentar que en este texto ya estamos llegando a la gran final, cuando ya Cristo va a venir a reinar. Ese es el detalle, el comentario que iba a hacer, que la séptima trompeta es los últimos acontecimientos anunciando la venida del reino. La última trompeta está anunciando la venida del reino, porque usted dirá, pero faltan las 7 copas. Sí, porque esas copas van una detrás de otra, porque ya se está preparando el ambiente para que el reino se cumpla. Y esto nos va a leer mi hermana Dania, va a leerme en el capítulo 10, verso 7, que ya lo estudiamos, pero hacía énfasis el 10:7 a esta séptima trompeta. Y mire cómo dice el 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. En el momento en que el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, lo está diciendo ya en el capítulo 10, verso 7. Amén, que con la séptima trompeta se cumpliría el misterio de Dios revelado a los santos profetas, a sus siervos los profetas. ¿Cuál era el misterio? El reino establecido aquí en la tierra. Así que la séptima trompeta está anunciando que ya el tiempo está ya preparado para que sea manifestado el reino de Dios aquí en la tierra. Solamente que se desaten los 7 juicios de la copa y se establece el reino. Así que vemos, mis hermanos, entonces aquí está dejando ver los reinos del mundo que le han pertenecido a Satanás hasta hoy. El gobierno humano ha gobernado, pero bajo la dirección de Satanás. Satanás ha tenido control de todo desde que Adán le entregó el poder a Satanás. Cristo vino en la cruz del Calvario y lo venció, y los derechos los va a recuperar Jesús. Amén, pues ya lo venció en la cruz del Calvario, pero los va a recuperar cuando ya terminen los últimos juicios de la gran tribulación. Ahí es que el Señor, ahora es que entonces estas voces del cielo que dicen los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Amén, y reinará por los siglos de los siglos. Dejando ver, ya no habrá reino humano. Ya no habrán reyes, no habrán emperadores, no habrán presidentes mundiales, porque el único reino será el del Dios Todopoderoso. Se acabó el poderío gentil y comenzará el reino. Ya estas voces se están anunciando, los reinos de los cielos pertenecen a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Gloria a Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Pues si no hay pregunta, pues seguimos al verso 16. Gloria a Jesús. A la semana pasada, Juan Carlos, no te di que me leyera, así que léeme tú el verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Amén. Los 24 ancianos. Dijimos en el capítulo 4 no. ¿Sí? Capítulo 4, verso 4. Amén. Vamos a ver por aquí. Dilcia, búscame capítulo 4, verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas,
con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Esto lo estudiamos en el capítulo 4, verso 4, donde Juan está dando una descripción de lo que él vio allá en el cielo, cuando él vio un trono establecido en el cielo, y él comienza a dar las descripciones del trono y del que estaba sentado en el trono. Luego, cuando llega el verso 4, dice que habían 24 tronos alrededor del trono de Dios, y vio sentado en los tronos 24 ancianos. Ahora aquí, en este capítulo 11, en el verso 16, está diciendo, y los ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, refiriéndose a los 24 tronos que estaban alrededor del trono. Y dice, ¿verdad?, que estaban vestidos de blancos con coronas de oro. Y dijimos que esto es una representación de la iglesia. La iglesia que tendrá vestiduras blancas y coronas de oro. Dijimos que la gran multitud que se levanta en el capítulo 7, verso 9, reciben vestiduras blancas, pero no reciben coronas. Las coronas solamente pertenecen a la iglesia y en una representación de los 24 ancianos. Dijimos que la multitud que se levantó en la gran tribulación, que tiene ropas blancas, no tenían corona, pero ¿qué tenían? Tenían palmas en las manos, demostrando estos son servidores. Van a ser los servidores del templo de Dios, donde dice que estarán día y noche en el templo de Dios sirviéndole. Mientras que la iglesia va a estar alrededor del trono, reinando con Cristo, dejando ver estos 24 ancianos una representación de la iglesia que reinará con Cristo por la eternidad. Entonces dice que y estos 24 ancianos que estaban sentados alrededor, que estaban delante de Dios sentados en sus tronos, amén, dice que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Sabemos que esa es la misión nuestra, de darle adoración a Dios por todo lo que Él hace. Nuestro mayor privilegio es estar alrededor del Señor, reconocerle y adorarle. Gloria al Señor. Amén. Y lo interesante, ¿verdad?, que ellos le dan la gloria al Dios Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Ahí están ellos dándole pleitesía al Señor. Esa expresión al que ha de venir ya suena como futuro, pero que ya aquí en ese momento ya es para realizarse, porque ya se ha consumado todo, se consumó el misterio, como el verso que leyó mi hermana en el 17, el misterio que Dios había revelado de su trono establecido ya aquí en la tierra, su reinado. Amén. Pero ahora vamos a ver qué decían ellos cuando adoraban a Dios. Y eso lo vamos a ver en el verso siguiente. ¿Pero alguien tiene pregunta? Santo, mi buen Dios. Vamos por aquí. María Figueroa. Ajá. Un comentario, pastor, acerca de lo que acaba de decir de la iglesia y de los que se levantan en la gran tribulación. Entonces, por eso yo la vez pasada decía que era un privilegio como iglesia, ¿verdad?, servir a nuestro Señor, porque no es que tal vez seamos mejores, pero como que hay algo especial para la iglesia en esos dos grupos de personas. Entonces, como usted acaba de decir, ellos son servidores, pero nosotros vamos más allá de ser servidores a nuestro Amén. Señor. No, de hecho que la iglesia, eso siempre lo hemos enseñado, la iglesia tenemos un gran privilegio por ser iglesia. Acuérdense, el número uno, somos las primicias para ir al cielo. Nosotros vamos primero y después van esa gran multitud. Somos las primicias. En segundo lugar, se nos ha dado el título de reinar con Cristo. La iglesia reinará con Cristo. Las multitudes que se levantan en la gran tribulación, como dice, no se le da título de reino. Cuando dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes, bueno, así hay reyes y van a haber sacerdotes. Pues a esta multitud de la gran tribulación se le presentan como sacerdotes porque están en el templo continuamente día y noche. Y ya dijimos, se usa la expresión día y noche para usarlo en términos humanos, porque allá no hay noche.
porque no hay oscuridad, no se cuenta el tiempo como lo contamos nosotros, pero es para dejarnos entender a nosotros que en todo tiempo ellos estarán en el templo de Dios, mientras que la iglesia estaremos reinando con Cristo. Un gran privilegio, o en otras palabras, un privilegio supremo que tenemos la iglesia. Algo que menosprecian los que se levantan en la gran tribulación y todos aquellos que han muerto en pecado porque no han aceptado la gracia de Jesucristo. Entonces por eso es que nos dice la palabra, pastor, que aquellos que gustaron el don de nuestro Señor son los que van a sufrir por eso mismo. Por haber menospreciado Por ese haber privilegio. menospreciado ese galardón que nos tiene preparado nuestro Señor. Amén. Amén. Así que la iglesia nos mantenemos en pie, seguimos hacia adelante sabiendo, ¿verdad?, ese gran privilegio que nosotros tenemos. María, léeme el verso 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir pronto. Pronto has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Ya yo lo me había adelantado el verso 7 y dije, ¿verdad? Dije parte de esto, de lo que la hermana ha leído, cuando ellos están haciendo ese reconocimiento, el que es y el que era y el que ha de venir, amén, entonces están reconociendo, dice, Señor, tú has tomado el gran poder y has reinado. En otras palabras, te damos gracias, Señor, porque ya se ha consumado todo. Ya tú tomaste el poder que te corresponde. En otras palabras, es como cuando el presidente de los Estados Unidos gana, que llega, ¿verdad? Ganó en noviembre, pero en enero es cuando va y toma la presidencia y todos le están ahí en júbilo porque el presidente ha entrado en función. Pues entonces es que aquí como si los 24 ancianos están diciéndole al Señor, Señor, tú has tomado tu gran poder y has reinado, ha comenzado tu reino, dándole pleitesía porque llegó el tiempo de ese reinado aquí en la tierra. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pregunta, dígame. Estamos enseñando que la iglesia se va con Cristo y después viene otro sinnúmero, otro grupo de personas que van a ser levantadas de alguna forma o de otra, ¿verdad? Que son los que pasaron por la gran tribulación. Ahora, ¿dónde quedan las personas antes de Cristo que murieron con la esperanza de ver a Dios? Porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Dónde quedan ellos? Porque solamente se habla de estos dos grupos. Bueno, usted me está adelantando el capítulo 12. Bueno. Pero lo vamos a ver. Ok. Amén. Vamos a ver cuando dice... el capítulo 12, déjame ver exactamente dónde es que yo tengo ese texto, espérate. No, espérate, lo vamos a ver en el verso 18, ahí no, es en el mismo 11, en el verso 18. Ahí te voy a dar la respuesta. Okay. Amén. Gloria a Jesús. Hasta el verso 17, ¿todo bien? Santo mi Dios. Bueno, le voy a dar este otro texto a Dircia, porque Dircia, pues queremos oír a Dircia antes que se nos vaya. Amén. Bendito Jesús. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Ahí pues ya se le está, en otras palabras, se está dejando ver, amén, que el tiempo se ha llegado, gloria a Jesús, y cuando dice, después que acontece todo esto, los que quedan aquí en la tierra, si no están con el sello de los 144,000, los demás lo que tienen son el sello de la bestia, el sello de la bestia o de su imagen. Así que hay dos clases de sellados, los sellados por Dios y los sellados por el anticristo. Entonces estos que están sellados por el anticristo, ¿qué pasa cuando ven todos estos acontecimientos, los terremotos, los juicios, que ya se llegó al final, que ya
lo que espera es que venga el Señor y ponga los pies literalmente en Sion, amén, y con la espada de su boca destruya lo que quedó vivo, amén. Entonces, ¿qué dice? Todos los que estaban vivos, lo enfatiza en las naciones se airaron, amén. No le quedó otro remedio porque ya saben que no tienen esperanza, se airaron en gran manera, amén. Dirá ese que nunca sabe cuántas cosas y blasfemas hablarán contra Dios. Dice que hoy ya lo que nos espera es el fuego eterno, porque está cumpliendo todo lo que prometió. ¿Y cuántas cosas dirán? Y dirá, y se airaron las naciones. Y dice, mira, si usted ¿sabe cómo usted se puede aprender los textos? Póngale nombre, como le digo, en cada dedo. Usted dice, ahí hay 6 cosas que usted puede mencionar. Dice, se airaron las naciones, vino tu ira. La tercera dice, vino el tiempo de juzgar a los muertos. Ahora, cuando usted mire el tiempo de juzgar a los muertos, desde Adán hasta ese momento, muchos murieron en la fe, otros murieron en condenación. El que murió en condenación no va a recibir juicio hasta 1000 años después, en el juicio del gran trono blanco. Pero Daniel nos dice, el profeta Daniel, capítulo 12, que al final de la gran tribulación, todo el que murió en la fe desde Adán va a recibir la resurrección. Así que los que murieron antes de Cristo resucitarán al terminar la gran tribulación. Entonces dice, se airaron las naciones, vino tu ira, vino el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Amén. A los santos. Bendito mi Dios. A los que temen a tu nombre. El número 6. Y número 7. Al pequeños y grandes. Y número 8. Y de destruir a los que destruyen la tierra. En otras palabras, y se acabó todo. Entonces, en estos finales viene el galardón para los siervos, los profetas. ¿Quiénes son los siervos del profeta? Todos aquellos que ministraron la palabra de Dios y murieron antes de Cristo. Ahí está incluido Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Así que Daniel nos enseña que al final de la gran tribulación, todas estas personas se levantarán, amén, porque es el tiempo que se le dijo a Daniel, amén, que él sería levantado, y Daniel está abarcando ahí todos los que murieron antes de Cristo hasta Adán. ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí. Amén, gloria a Jesús. Así que en este periodo, bendito Jesús, porque luego de ahí hasta ese momento es que se cumple, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Hasta ese momento que se levantaron todos los que murieron en el Antiguo Testamento. Dígame, Juan Ramón. Hermano Rubén, yo creo que la mayoría hemos visto películas ya sobre el arrebatamiento y sobre que después del arrebatamiento es que entra en función el reinado del anticristo. Y cuando los hospitales y todo lugar donde tiene que llevar la marca la persona, no los pueden atender, empiezan a huir. En las películas se ven que de las ciudades empiezan a huir a los montes. Y entonces, y los que no se dejan poner la marca, pues les vuelan la cabeza, hablando lo que es. Porque en Apocalipsis 20 dice, ¿y estos de dónde salieron? De la gran tribulación. Y la gran tribulación es esa, dejarse cortar la cabeza, por no dejarse poner la marca. Y son millones y millones de estos que se salvan por dejarse cortar la cabeza. Santo Yo Dios. sé que no hemos llegado allá al capítulo 20 de Apocalipsis, pero está ese gran grupo de gente que se salva también. Amén. Sí, esto lo tocamos en el capítulo 7, cuando hablamos de la multitud que se levantó en la gran tribulación. Ahí y las películas estas que han hecho lo ayudan a uno a entender un montón de cosas. No, seguro que sí. Amén. Ayuda bastante, sí. Pero cuando vamos a los detalles bíblicos, pues
nos suple más detalle, ¿verdad? Porque a veces las películas ponen un poco superficial las cosas, pero porque hay personas que dicen, pues total, si yo no me salvo ahora, yo más que me dejo que me corten la cabeza ya soy salvo. Si fuera tan fácil que me cortaron la cabeza, pero dice que son torturas que la gente deseará morir y no morirán. Amén. Eso le vendrán a cortar la cabeza cuando ya está gastado, cuando ya no queda más remedio. Pero sí le cortarán la cabeza a muchos. Amén. Y muchos de diferentes maneras van a morir. Ya esto lo dijimos en el capítulo 7 y volveremos a hablar en el capítulo 13. Porque en el capítulo 13 estaremos hablando de la marca que se le estarán poniendo a las personas. Amén. ¿Perdón? Ya eso es lo último. Porque dice ya. Primero empieza, quizás las uñas primero y después los dedos. Imagínate, terrible. Alabado Jesús. Gloria a mi Dios. Bueno, vamos a ver. Julia, léeme tú el último verso de este capítulo. Amén. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. El capítulo 11 comenzó hablando del templo y termina hablando del templo. ¿Se acuerda cómo comenzó el capítulo? Y me fue dada una caña semejante a una vara de medir para medir el templo de Dios. Y ahora termina el verso 19 y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Bendito mi Dios. Ya no está hablando de un templo literal. Se está refiriendo al lugar santo donde vive nuestro Dios, la morada celestial, que en términos humanos, Juan lo presenta, amén, como el templo de Dios y que el arca de su pacto estaba presente y se veía, bendito Jesús. Y ahí cuando dice, ¿verdad? Dice que salían relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. En otras palabras, la manifestación del poder de Dios desde su trono. Ya esto lo vimos, amén, en uno de los capítulos, amén, cuando dice, no me acuerdo ahora cuál de los capítulos era, pero creo que en el mismo capítulo 4. Sí, en el capítulo 4, verso 5. Eso, 4, 5. ¿Alguien lo que lee rapidito? Primero lo lea. 4, 5. El primero que lo lea. Y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. La primera parte de este texto está dejando ver lo mismo que nos dice en el último texto, de verso 19 del capítulo 11, de que del trono de Dios salían relámpagos, voces, trueno. Amén. Dejando ver, en otras palabras, la manifestación del poder de Dios. Así que el capítulo 11 lo cerramos dejando ver que comenzó con la medida del templo, todo lo que acontecerá, se acabaron, sonó la séptima trompeta, pero acuérdense que la séptima trompeta no acaba en el verso 11, sino que empieza. Luego vamos a ver lo que acontecerá capítulo 12, 13, 14, 15 y hasta el verso 16, capítulo 16, es que tenemos que esperar para ver los resultados de esta séptima trompeta que se convierte en 7 copas. Eso lo veremos en el capítulo 16. Ahí veremos los juicios de las 7 copas, pero veremos, amén, esta transición que está del capítulo 12 al verso 15, donde se nos están hablando vamos a ver las 2 señales, estúdienos para la próxima semana, las 2 señales que se verán en el cielo. Amén, y estudie la mujer para que sepan a quién se refiere. Usted habla con un sacerdote católico y dice que esa mujer es María, una ridiculez. Eso es falta de conocimiento. Y eso es como decirle personas que son neófitos en la palabra, o a lo mejor lo saben y no lo quieren reconocer. Pero mire quién es la mujer que habla, que la señal de la mujer que se vio, y también otra señal en el capítulo 1, una señal, en el capítulo 3 otra señal, que eso lo estaremos estudiando la semana que viene. Gloria a Jesús. Amén. ¿Me iba a decir algo, Juan Ramón? Sí, hermano Rubén,
No sé si ya se sabe dónde está el arca del pacto hoy día, del Antiguo Testamento. Se hacen especulaciones. Hay gente que hasta dicen que en un lugar de África la tienen guardada, pero no, en realidad nunca se dio detalle de en qué paró, porque déjeme decirle, Dios no permitió que la conservaran, porque se convertía en un símbolo de idolatría. Idolatraban. Por eso, ¿se acuerdan que aún la serpiente que Dios levantó en bronce mandó a que la derrumbaran también porque se iba a convertir en un símbolo de idolatría? Amén. Y dijimos ya de la tumba de Moisés también, que Dios no permitió para que no se convirtiera en un símbolo de idolatría. Entonces, esta arca del pacto, probablemente Dios permitió que la disolvieran el oro, porque eso era puro oro. ¿Qué ha acontecido? No lo sabemos. Pero Dios no permitió que estuviera a la luz porque fuera un símbolo de idolatría en la actualidad. Amén. Pero se hacen especulaciones que si está aquí, que si está allá, pero ahí no concierne a la salvación ni se le dio importancia en qué pasó con ella. Amén. Amén. Bendito Jesús. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Quiero pasar unos minutitos para decirle, mire, nos va a dar sentimiento, vamos a despedir a nuestra hermana Dircia. Nuestra hermana Dircia tomó la decisión y la entendemos. Se nos duele a nosotros que humanamente, ¿verdad?, parta de medio nuestro, pero nos duele, pero ella tiene su hija, tiene su nieto y quiere pasar, ¿verdad?, tiempo con su hija y con su nieto, y es entendible que vea a su nietecito crecer, y aunque ella pues sabe que la amamos y ella nos ama a nosotros, pero no podemos ser egoístas y atarla acá y que ella, ¿verdad?, no pueda disfrutar de su hija y de su hijito. Así que nos duele, pero Dircia, te amamos y te voy a pedir que pase aquí al frente. Bendito Jesús, y que todos nos vengamos a despedir de Dircia. Bendito Jesús. Santo es nuestro Dios. El tiempo que la hemos tenido a Dircia aquí, pues hemos aprendido a quererla. Bendito Jesús. Lamentamos, ¿verdad?, varios hermanos que no están presentes, pero nosotros que estamos aquí, le prometemos a Dircia que estaremos orando por ella siempre. Bendito Jesús. No se olvide usted de siempre pensar en ella, clamar por ella y por su casa, por su familia. Santo nuestro Dios, pase y déle un abrazo a Dircia y dígale que no la va a olvidar. Bendito Jehová. Santo nuestro Dios. Bendito es mi Señor y Salvador. Bendito es nuestro Dios. Santo es el que vive y reina para siempre. Aleluya. Santo y buen Dios. Ok, acérquese a otra persona para que el tiempo, ¿verdad? Vengan, sigan por aquí, vengan por acá, sigan. Bendito Jesús. Bendito nuestro Dios. Acuérdense, nuestra hermana Dircia no se va de Estados Unidos. Mientras están en Estados Unidos tenemos la esperanza de volver, ¿verdad?, a tener contacto con ella. Es nuestra esperanza. Amén. Puede ser que Dios permita que ella regrese a Florida o que nos permita a nosotros ir a Chicago, donde ella está. Bendito Jesús. Y como nos mantenemos en contacto con Gunario y Olivia, nos mantenemos en contacto. Sé que nos vamos a mantener en contacto con Dircia. Dircia, no te olvides de llamarnos y siempre estar en comunicación con nosotros. Amén. Bendito es Jehová mi Dios. Santo y poderoso es el Señor. Santo es nuestro Jesús. Bendito nuestro Dios. Santo, santo y poderoso nuestro Dios. Bendito Jehová. Gloria
para siempre. Amén. Santo, santo nuestro Dios. Bendito Jesús. Bendito nuestro Dios. Santo, santo nuestro Dios. Santo nuestro Dios. Bien, mis hermanos, damos por concluido. Nuestra hermana parte mañana. Oremos siempre por ella. Va por carretera. Encomendémosla al Señor, que el Señor, ¿verdad?, le guarde en todo momento, que le permita llegar a Chicago y que la bendición del Señor jamás sea parte de nuestra hermana Dilcia. Bendito Jesús. Amén. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga. Mi hermano continúa, mi hermano Melchor. Amén. Sabe, Dilcia, que jamás te olvidaremos. Amén. Gloria a Dios. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Ven. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Aleluya. Dilcia, te amamos, te queremos. Como dijo el pastor, las despedidas son tristes. Ninguna despedida es de gozo. Te vamos a extrañar y estaremos orando por ti, que lleves un buen viaje placentero, cómodo y sin problema ninguno. Y que si Dios te tiene que devolver para acá, ahí está el banco esperándote. Señor, gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia. Gracias por el estudio, Señor. Gracias por los que vinieron, los que no pudieron venir, Señor. Tú sabes el porqué. Padre, mira el viaje de la hermana Dilcia rumbo a Chicago, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vayas con ella, con Rolandito, Señor, los proteges y los guardes, Señor, y los cuides en ese viaje que van a tener, Señor. Padre, si es tu voluntad que ella esté allá para siempre, amén. Pero si no, Señor, tráela de regreso, que su espacio estará allí, Señor amado. Gracias, Señor amado. Nos vamos a despedir, Padre. Gracias por los que ofrendaron, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tenemos el café aquí en el comedor, así que pasemos al comedor al café. Amén.